Bueno, entonces hay un error común que se visualiza y es el uso de I. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que hay diferentes tipos de I para escribir, porque realmente digamos que en temas de pronunciación, pues no, digamos que ahí no cambia mucho, porque así tenga acentuación no va a cambiar mucho. Entonces, es muy común que nosotros encontremos esto y que hagamos mal uso, ¿sí? El tema es que yo me quedé haciendo mal uso de esta palabra. Entonces, aquí. Cuando yo hablo de, bueno, empiezo acá, voy a empezar con el primero. Cuando yo hablo de este I, básicamente, cuando yo digo este uso del I, yo me refiero a qué. ¿Quién me puede decir a qué hace referencia ese I? De haber. Es hay de haber. De haber, sí. Entonces es cuando yo digo algo en del verbo haber. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Por favor. ¿Un ejemplo? Hay moscas en la casa. Hay moscas en la casa. Muy bien. Entonces, hay moscas en la casa. Ok, listo. Hay moscas en la casa. ¿Qué otro ejemplo? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Ok, hay que trabajar. ¿Y cómo lo uso con...? Aquí, digamos, está un sustantivo plural, ¿sí? Hay moscas en la casa. ¿Y cómo lo utilizo con moscas? Es un sustantivo. O sea, una cosa, un animal, el sujeto. ¿Y cómo lo hago con un sustantivo en singular? En singular. O sea, una sola cosa, o una sola animal, o un solo algo. Agregándole Con antes la hay, palabra estamos un. con hay. Ujú. ¿Cómo sería? Hay. Hay un zapato. Hay un zapato. Muy bien. Hay un zapato. Aquí entonces yo uso básicamente hay del verbo haber, donde hay moscas en la casa. Ok, hay moscas en la casa, sustantivo plural. Aquí hay que trabajar, es cuando yo lo uso con el verbo. Entonces, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comer, pero eso siempre va unido con el que, ¿sí? Y aquí cuando hablo de una sola cosa, hay un zapato, ¿vale? Bueno, eso está muy fácil. Pero, si yo utilizo con el hay, ¿qué es hay? ¿Qué es este? Es una exclamación. ¿A qué hace referencia? Un momento, porque no me quiere marcar. Ok. Cuando yo utilizo este I, ¿me dices que qué? ¿Es para qué? No digo que es una exclamación. Sí. Eso se llama interjección. Interjección, sí. Entonces, sí, exclamación, pero digamos aquí como cuando yo quiero indicar una pena, un dolor, un temor, entonces ese es el que yo utilizo, ¿sí? Interjección, ¿vale? Obviamente, si yo escribo este I y lo voy a escribir acá, voy a cambiarle el tamaño a ver si me deja. Oh, sí, pero no tan chiquito. Ok, si yo escribo, ok, muy chiquito. Pongo 24. Si yo escribo, hay moscas en la casa. Hay moscas en la casa. ¿Qué significa?
Es como una expresión. Significa que estoy asustada porque hay moscas en la casa. Muy bien, significa, ¡ay! Moscas en la casa. Sí, o sea, yo llegué, estaba en la calle, volví, regresé, abrí la puerta de la casa y sorpresa, moscas. Entonces grito, ¡ay! Moscas en la casa. ¿Sí? Entonces, es diferente. ¿Qué decirlo acá? La primera, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Simplemente dice que hay moscas en la casa. Sí, estás haciendo una descripción. Aquí estás generando como un dolor, un lamento, una sorpresa, un temor. Eso. Aquí, para ti, ver esas moscas grandes verdes por la casa, pues te asusta. Sí, eso es lo que quiere decir. Bueno, aquí, si yo utilizo, por ejemplo, a ver si me dejas esto, qué tamaño es. ¿Qué pasa si yo digo esto? ¿Es posible? ¿Es posible? No, profe. No, ¿Por qué no? porque ese ahí de, pues como es de exclamación, la otra frase no tiene una idea completa. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces ahí no cabe. Digamos que ahí no es lógico. Pero si yo digo acá, por ejemplo, si yo digo acá, yo utilizo esto. ¿Qué quiere decir? Que se sorprendió porque encontró un zapato que estaba buscando, quizás. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Se sorprendió. ¡Ay! Un zapato. O, por ejemplo, están en un juego y entonces adivina la imagen, entonces yo digo, ¡ay! Un zapato. Sí, sí. Entonces, como decir, ¡ay! Eso es un zapato. Algo así. O, sí, es como me sorprendo de haber visto algo, ese zapato en un lugar que yo desconocía que pudo haber estado. Eso es lo que yo, así es como yo lo puedo utilizar. Bueno, hasta ahí, ¿fácil o difícil? O más o menos. Fácil. ¿Entendido? Fácil. Bueno, es muy fácil, pero nosotros, si ustedes se dan cuenta, eso se ven muchos errores de ese tipo, ¿no? El otro que dije, ¿cómo es el otro? Ahí. Ahí. Entonces voy a cambiar acá. Ahí. Ahí con tilde, ¿ok? Tilde. Entonces yo pongo la tilde y digo, Profe, yo ahí, tengo una duda ahí. señor. Ahí, Eh, señor. Esto, en ese ahí siempre va con tilde o también cumple la regla de las tildes, como por ejemplo en el por qué. Bueno, lo que pasa es que aquí sí va la tilde. Lo que pasa es que muchas veces no lo usan adecuadamente. Sí, entonces digamos que hay unas reglas básicas como el por qué. Bueno, ese por qué hay que explicarlo también. Vamos a ver si lo explico ahorita. Pero digamos que en este caso, si yo digo ahí o ahí con tilde, sin tilde no existe. Muy bien, entonces ese ahí básicamente hace referencia a ¿qué? ¿Lugar? Al lugar. A un lugar, ¿sí? Indica un lugar donde la persona está hablando o donde está ubicada, ¿sí? Pero entonces, gramaticalmente, en el español, yo tengo que decir que es un adverbio, ¿ok? Adverbio de lugar. ¿Ok? Entonces yo me refiero a un lugar. No sé si ustedes lo han visto, pero hay gente que escribe
pues confunde estas tres. Son muy básicas, pero se confunden. Entonces, la idea no es confundirnos. Así las cosas, voy a achicar un poco esto para poderle completar, para que no nos enredemos con todo. Ok, listo. ¿Cómo sería? Entonces, ¿cómo diríamos con el adverbio? ¿Cómo utilizamos ahí de adverbio de lugar? ¿Cómo utilizamos en la oración moscas en la casa? ¿Cómo sería? Ay, pues es que Valentina se lo escribió en el chat y me pareció muy bien. Ella escribió, hay una mosca. Perdón, ahí hay una mosca. Escribió ella. Bueno, ahí está el uso de todas, pero, ok. Ok, vamos a mirar acá entonces. Listo. Ahí hay una mosca. Ajá. Bueno, acá hay, muy bien, yo tengo que tener estos signos de exclamación. Sí, muy bien. Ahí, muy bien, mayúscula, porque los signos de exclamación me indican automáticamente que la siguiente palabra va en mayúscula. Ahí, coma, hay una mosca. ¿Ok? Ahí hay una mosca. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces, ¿quién me puede explicar esta oración, por favor? Pues el primer hay es de exclamación del sentimiento y después señala con el ¿Qué ay tipo de sentimiento es este? Aquí, ¿qué de interjeta? sorpresa. ¿Ok? ¿Esta? Después señala el lugar O sea que sí, ok. Está señalando el lugar, entonces puede señalar con el dedo. O sea, está señalando ahí, ok. Siguiente. y Acá. después hay de haber Del verbo haber. una mosca. Muy bien, verbo, voy a ponerlo acá, para que no se nos olvide. Del verbo haber. Ok, muy bien, perfecto. Esa es la diferencia. Se puede usar en toda una oración completa. ¿Cómo sería con trabajar? ¿Cómo creerían que podemos hacer una oración con trabajar? Pues yo creería que sí se puede usar el de exclamación más como un sentimiento de emoción triste, como que hay que trabajar, pero Bueno, el hay de señalar, tal vez no sé cómo implementarlo. por ejemplo, podríamos decir que, bueno, hay, hay. Ay, hay que trabajar ahí. Puedo decir eso. ¿Es clara la oración? Sí, señora. Bueno, ¿quién me la explica? ¿Cómo sería? Pues está la exclamación, pero en este caso pues es triste. No, el sentimiento es triste porque tengo que trabajar. Después está pues el hay, que es del verbo haber. Y luego está como lo siguiente, sí, como lo que le sigue a la oración y termina con el adverbio de lugar. Sí, entonces, exacto. Yo digo, ay, como de lamentarme, ¿no? Ay, hay que trabajar del verbo haber. Hay que trabajar. Ahí. Entonces, ahí en ese lugar. Ok. Muy bien. Listo. ¿Cómo sería con un zapato? ¿Cómo lo harían con un zapato? ¿Cómo quedaría? Ay, mi zapato está dañado. Sí, creo. Sí, pero no está bien, pero hay. ¿Y cómo utilizó las otras dos? Como el mismo Sería, de las moscas. profe, sería, ahí está mi zapato que hay que arreglar. Ay, ahí.
Muy bien. Muy bien. Profe, el está sería con tilde, ¿cierto? Sí. Y está mi zapato que hay que arreglar. Muy bien. Un momento. Entonces, ay, ahí está. Ah, pero entonces aquí. Ahí está. Ya va unido. Y ya yo estoy hablando de haciéndola con las dos. Ahí está. Toma. Mi zapato que hay que arreglar. Oh, ahí está. Mi zapato que hay que arreglar. Entonces la coma tiene que ir después de estar, porque yo estoy haciendo estoy hablando de esto. Ahí está. Aquí no, porque ahí son diferentes. Una cosa es el adverbio y otra cosa es, digamos, como en el tema del verbo haber. Pero aquí sí tengo que hacer la unificación porque estoy hablando de dos, de una sola idea, básicamente. Y hago una pausa para poder continuar esa explicación de ahí está qué. Entonces, mi zapato que hay que arreglar. Muy bien. ¿Quién me puede explicar esta oración? Por favor. Profe, pues está la exclamación. En este caso es de sorpresa porque lo está buscando. Ahí está, pues es indica el lugar. Interjección. Perdón. La interjección. En este caso, pues es de sorpresa. Luego está ahí está, que estoy indicando el lugar donde está el zapato. Y después ya hablo como tal del objeto al que me estoy refiriendo al inicio. Y aparte le añado ¿qué? Le añado una descripción más y es que hay que arreglarlo. Sí, del haber, de una obligación en este caso. Ok, ay, ahí está mi zapato, que hay que arreglar. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Yo tenía conocimiento del uso, pero no tenía conocimiento de que uno de estos se llamaba, pues se debía llamar interjección. Sí. Yo igual, profe, también ya los conocía, pero pues no sabía que el ay se llamaba interjección. Ok, ¿y han visto gente que ha tenido ese error cuando escriben ustedes en el WhatsApp o algo así? Uy, sí, profe. Muchas veces, profe. Ok, bueno. Entonces, para los que de pronto tenían ese error, ya aprendieron, digamos, básicamente cómo es el uso correcto. Y para los que han visto en algún momento a alguien más, pues no estaría de más corregirlo. Pero suena un poquito más, menos arrogante o menos, si usted le explica así, es de la teoría, ¿no? Entonces uno utiliza así. Bueno, en fin, para que no se ofenda, porque sí es muy incómodo ver esos tipos de AI mal usados y pues uno no sabe si le da pena a uno ajena o le da mal genio o bueno. Entonces sí es importante que ustedes mismos también lo corrijan. Sea el que sea, es mejor cometer el error una vez y no varias veces. Bueno, la primera oración dice, no quiero entrar ahí, pero refiriéndose a un lugar. Hay cosas horribles que a ver, no. Y hay, no lo soporto. No. Ahí está la interjección. La segunda empieza con la interjección, entonces hace ay, como ay, no. Y luego empieza como con el deber, entonces, o perdón, con haber. Entonces dice, hay ocasiones en las que debo callar ahí, refiriéndose al lugar, pero quisiera no hacerlo. La tercera es refiriéndose al lugar, entonces ahí podemos encontrar personas con sufrimientos terribles a quienes hay como un deber que ayudar. Hay, no, de interjección, me da dolor verlos. Pero bueno, acá me acabo de contar algo, creo que me suena mejor, me genera dolor verlos. Y la cuarta es, hay que entender que todo tiene su tiempo. En ocasiones se dan situaciones muy complicadas, pero ahí es donde debemos aprender a esperar. Muy bien, Estefanía. ¿Me puedes, por favor, nos puedes leer a todos las oraciones? ¿Cómo se lee? Ya, digamos, nos dice la explicación de cada uno
con su nombre correspondiente, pero ahora lo puedes leer para que nosotros te escuchemos cómo funciona. Ok. No quiero entrar ahí. Hay cosas horribles y, ay, no lo soporto. Ay. Ah, no, perdón. No. Ay. Hay ocasiones en las que debo callar ahí, pero quisiera no hacerlo. Ahí podemos encontrar personas con sufrimientos terribles a quienes hay que ayudar. Y, ay, me genera dolor verlos. Hay que entender que todo tiene su tiempo. En ocasiones se dan situaciones muy complicadas, pero ahí es donde debemos aprender a esperar. Bueno, Ahí. la primera es, ay, me duele mucho la cabeza y no hay pastillas. La segunda es, aquí hay algo de comer, ahí donde estaba no había nada. La tercera es, ahí debajo de tu cama hay basura. Y la cuarta es, ay, hay algo muerto, ahí hay algo muerto. Ok, ¿me puedes explicar la número 1 y la número 4, por favor? Pues hay es de intersección, pues de que le duele la cabeza y no hay de haber pastillas pues para el dolor de cabeza. ¿Y la cuatro me dijiste? Sí. Y hay de, bueno, sorpresa, interjección, hay de lugar, hay de haber, hay algo muerto. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo utilizaría, por ejemplo, la 4 y la 3? ¿Cuándo se utilizaría, digamos, sí, la 3 y la 4? La tres, por ejemplo, cuando tu mamá está brava porque no has arreglado tu cuarto. Y la cuatro, cuando estás, no sé, en la calle o algo así, hay un animal muerto o algo así, te da impresión. Muy bien, María José. Ok, yo hice los 4 ejemplos. El primero, hay basura regada en el piso, hay que recogerla de ahí. Ahí en ese camino cruzan 2 ríos. Hay un pedazo de fruta dañada, hay que botarla. Hay una, ahí hay una pintura seca comprada de ahí mismo, salió con defecto de color. Ok, ¿lo puedes leer haciendo uso de la entonación, por favor? ¿Cómo sería? De todas las Ok, oraciones, las 4 oraciones. hay basura regada en el piso, hay que recogerla de ahí. Hay en ese camino cruzan 2 ríos. Hay un pedazo de fruta dañada, hay que botarla. Ahí hay una pintura seca comprada de ahí mismo, salió con defecto de color. La 4, ¿cómo lo pronuncias? La, Ahí hay una pintura seca comprada de ahí mismo, salió con defecto de color. sí, sí. Es que antes dijiste, ahí hay una pintura seca, entonces sería otra. Ok, sí. Sí, bien, bien, bien. La primera es hay de interjección, hay un caballo de adverbio y hay que bañar del verbo haber. El Sí, segundo es hay de interjección, una camisa que hay del verbo haber, que arreglar ahí, el verbo lugar, en la mesa de coser. El tercero es hay de interjección, una rata ahí, en el adverbio lugar, en la alcantarilla, que hay que sacarla del verbo haber. Y hay de interjección, hay que bañarnos del verbo haber. Y ahí en latina, del verbo lugar. bueno, vale. Dos cosas. Primera, coser es con S. Coser. El de la rata, la siguiente, ahí no es mayúscula porque no hay punto. Por lo tanto, es una palabra exacta. Ok, bien. ¿Puedes leerlo con acento de uso de estas palabras? Eh, hay una camisa que hay que arreglar ahí en la mesa de coser. Sí, pero todas, Kevin, todas. Léemelas todas, por favor. Ahí hay un caballo que hay que bañar. Ahí hay una camisa que hay que arreglar ahí en la mesa de coser. Ahí hay una rata que hay que
que hay en la alcantarilla que hay que sacarla. Ahí hay que bañarnos ahí en la tina. Sí, pero aquí en la primera es de dolor, de sorpresa, de angustia, de temor. Entonces, ¿cómo pronuncias eso cuando tienes temor, angustia, tristeza? ¿Cómo sería? Dolor. No sé. O sea, yo digo, aquí, por ejemplo, en la primera, ¿qué estás expresando? ¿Dolor, angustia, estrés? Ah, como estrés. Entonces, dale, ¿cómo sería hablando de esa oración, la primera oración, estresado? ¿Cómo sería? Ay, hay que bañar el caballo. Ay, hay un caballo que hay que bañar. Ay. Ujú. La siguiente, ¿cómo sería? Hay una camisa que hay que arreglar ahí en la mesa de coser. Ujú. Hay una rata ahí en la alcantarilla que hay que sacarla. Bien. Em, ahí hay Ay, que bañarnos ahí en la tina. hay que bañarnos ahí en la tina, porque no hay más espacio. Entonces, hay que bañarnos ahí en la tina. Como lamentándose uno, pues tocó. Bueno, muy bien. Listo, la primera es, ahí está el examen que hay que realizar. La segunda es, hay que hacer muchos trabajos. Ahí están las monedas que hay que contar. Y ahí está mi hermana, estaba muy asustada. Muy bien, ¿me puedes explicar por qué, cómo sería? O sea, ¿por qué usaste la 1, la 3 y la 4? ¿Puedes darme la explicación qué significa cada una? Bueno, en la primera pues utilicé el de interjección, el ahí del lugar, de indicar un lugar, y el ahí de haber. Y el ahí de haber, qué pena. En la segunda también utilicé el de interjección y el de haber. En la tercera el de indicar un lugar y el del haber. Y en la cuarta el de indicar un lugar y el de interjección. Bueno, vale. ¿Y en qué situación podríamos ver la 2 y la 4? ¿Qué expresan esas oraciones? ¿Qué tipo de situación expresa la oración 2 y la oración 4? En la segunda puede ser, no sé, como estrés o angustia, y en la 4 como susto, como desesperada o angustiada. ¿Por qué? Pues porque en la cuarta, pues porque no encontraba, por decirlo así, a mi hermana, y en la segunda, pues porque hay muchos trabajos que hacer y ya Sí. por eso. Ok, muy bien. Uh-huh. Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, la 4 sería, estaban ustedes en un parque y estaban jugando y de repente tú tienes una hermana pequeña, me imagino, ¿no? Digamos que yo me imaginaría esa situación y de repente tú te diste la vuelta y te diste cuenta que tu hermana no estaba. Sí, Se perdió. exacto. Entonces, buscando, cuando te diste cuenta que estaba jugando en otra parte del parque, entonces, ahí está mi hermana. Estaba muy asustada. Esa es la situación. Y entonces, ¿cómo sería la situación de la 2? ¿Cómo la explicarías tú? Pues que estaba indicando que ahí están las monedas La 2. La 2. Uh-huh. Bueno, diría que como hay demasiado trabajo y no tengo tiempo, entonces como que hay que hacer muchos trabajos, entonces. Uh-huh. Sí, muy bien. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, en la primera yo puse hay que buscar bien en esas gavetas de ahí. En la segunda puse hay demasiado desorden en esa sala. Estoy aburrido. En la tercera puse ahí es donde hay nuevas gafas. En la cuarta puse te echaré de menos. Ok, muy bien. ¿Me puedes explicar de cada una qué hace referencia a cada oración, en qué situación se utilizan esas oraciones? Bueno, puse el hay de haber en la primera para buscar bien en las gavetas que tenemos ahí, en un sitio específico. En la segunda puse como hay demasiado desorden en la sala, que es el estar, y puse como el estoy aburrido, como el estoy cansado de las circunstancias. En la tercera puse ahí es donde hay nuevas gafas, estaba buscando un sitio
en dónde encontrar nuevas gafas. Y en la tercera estoy expresándole a alguien que lo estoy echando de menos. ¿Y qué es echar de menos? Como extrañar, hacer falta. Ok, ¿y cuándo utilizarías eso? No sé, cuando dejo de ver mucho tiempo a mi mamá o a mi papá, que les digo como, ay, los estoy extrañando, como, ay, los estoy echando de menos. Muy bien, muy bien. Ok. Bien, perfecto.